Muy buenas noches, bienvenidos a la mesa. Hoy vamos a hablar de la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos puntos a analizar, algunos buenos, algunos malos, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Víctor Manuel Sánchez Valdés y como siempre, como todos los lunes, están presentes Héctor Gil. Mi estimado Víctor, gracias. Gustavo Espinosa. Yo quiero que me digas cuáles son los puntos buenos, porque no sé a qué se refieran, pero bueno. Bueno, ya salió un completo detractor. Yo soy casi completo detractor y vamos a ver quién defiende la reforma. Oye, pero fuera del aire estaba mencionando algún punto bueno, o sea... También es anti-AMLO. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mesa de opinión. Interesante lo que está lanzando el presidente de la República otra vez, ¿no? Sí. No sé si les parezca que comencemos con la cuestión del tiempo. O sea, es decir, el timing para presentarlos, o sea, después de el primer gran descalabro legislativo que ha tenido el presidente, volver a redoblar la apuesta y presentar una reforma electoral pues bastante ambiciosa. ¿Hay condiciones o no entre los partidos de oposición para aprobarlo? ¿Vamos a entrar a un proceso de negociación esta vez? ¿Cómo lo ven? Yo no sé si la palabra es ambiciosa. Yo creo que sería controvertida, que es lo que le encanta al presidente de la República, porque el tiempo, exactamente como lo mencionas, es muy adecuado después de esta reforma eléctrica que fue echada para atrás en el Congreso. Lanzan otra reforma presidencial tan controvertida antes de las elecciones de gobernador, ya se acerca la elección de presidente y con temas muchos buenos que yo veo dentro de esta propuesta de reforma, pero con algunos que dices no pueden pasar. Y ahí es donde se va a aferrar el presidente a decir me la pasan sin moverle ni un punto ni una coma, o va a haber espacio al diálogo para que pasen algunos de los puntos que él propone. Sí, y el antecedente discursivo que ya tiene el presidente de este rechazo de la reforma eléctrica y que se antoja que incluso hasta le eche aire a que aumenten los recibos, ¿no?, de la luz, que aumenten las tarifas eléctricas para tener ese discurso en contra. Y me parece que la gran variedad de temas que tiene esta reforma, que ha sido un punto recurrente desde campaña, lo ha tenido la perpetua, las tres que lleva. Las tres contando las diarias que se avientan las mañaneras, pero ha sido un punto recurrente contra los autónomos y que esto encabeza la lista de los autónomos desde la perspectiva presidencial, pero sobre todo que en esa diversidad de temas deja la necesidad de salvar a algunos si hay negociación. Es decir, si de todos modos se rechazan algunos, otros van a tener que aceptarlos. El Congreso va a tener que aceptar algunos otros puntos. Y creo que ahí es donde está el colmillo bien manejado del presidente. O sea, entonces sí ves un proceso de negociación. O sea, es decir, a diferencia de lo que pasó con la reforma eléctrica, en donde el presidente y su partido y, digamos, los otros aliados se empecinaron y dijeron no nos movemos de aquí, y el resultado fue que no lograron los votos. Aquí sí ves que va a empezar a negociar con los partidos de oposición y van a ir este punto sí, este punto no, pero también descartando puntos que conforman la reforma. Totalmente, porque incluso el presidente ha dado un espaldarazo a Adán Augusto, su secretario de Gobernación, que fue el responsable de la negociación y del cabildeo de la reforma eléctrica. Y que le fue muy mal. Y que al parecer ha habido mucho más cocolazos por otras cuestiones que por este descalabro en el Congreso. Entonces me parece que el presidente tiene dentro de su estrategia el rechazo que vivió a la eléctrica para ahora meter esta, que es relativamente en un tiempo muy cercano a este anterior descalabro. Entonces me parece que es un aprovechamiento. Pero no es una sorpresa esta iniciativa o esta propuesta de reforma. Lo hemos platicado anteriormente, es parte de una estrategia, es parte de un plan que tenían diseñado en donde en principio pues iban a presentar, bueno, antes, desde las consultas que se hicieron y luego todas estas confrontaciones que tuvo con consejeros del INE
y los ataques, los señalamientos al propio Instituto Nacional Electoral, pasando por la revocación de mandato, que lo comentamos en su momento, que le servía al presidente para seguir con su campaña y para seguir polarizando las posiciones respecto al Instituto Nacional Electoral, creo que esto que estamos viviendo pues es el siguiente paso que ya nos había avisado que iba a dar la propuesta de iniciativa de reforma electoral, y es parte de esta campaña para seguir polarizando, seguir señalando y seguir desgastando a la autoridad electoral. O sea, yo no lo veo, hablando del tiempo en que es presentada, creo que era natural, ya lo había dicho, y era lo que seguía. Me parece que lo que vamos a ver en estos meses es seguir con la confrontación, seguir con el desgaste de la autoridad nacional para que llegue al proceso del 24 totalmente desacreditada. Pero ¿realmente está desacreditando la oposición con esta reforma, agarrando inicio el tema de la reforma eléctrica, y ahora con esta reforma que de aferrarse a que pase tal como está? Yo creo que es imposible que la oposición la acepte. ¿Realmente sí está desgastándose la oposición o la está fortaleciendo? No hay ni un candidato de oposición, eso sí está claro. No hay un referente de la oposición en el país. Sí. Pero está realmente... Es que yo más que desgastar a la oposición, creo que lo que está haciendo es polarizar la sociedad, que es distinto. O sea, en esta etapa es distinto, es una narrativa en cierto sector poblacional en donde se le está diciendo son traidores a la patria, no quisieron hacer esto, ahora vamos con la reforma. Es muy fácil vender la reforma y es muy fácil caer en estos temas. Vamos, es como cuando se hizo la primera consulta y nos dicen, ¿te gustaría más y mejor seguridad? ¿Sí o no? ¿Te gustaría que tus finanzas personales fueran mejor? ¿Sí o no? ¿Te gustaría una mejor calidad de vida? ¿Sí o no? Por supuesto que van a decir todos que sí. Este caso es lo mismo. ¿Te gustaría que el Congreso fuera más eficiente y que no se gastaran tantos recursos en diputados? ¿Te gustaría que se le quitara dinero a los partidos políticos? Es muy fácil de vender. No, de hecho, si uno ve la presentación de PowerPoint que compartieron, que fue la que circuló inicialmente, en redes sociales, el primer bullet es un ahorro estimado de 24,000 millones de pesos. O sea, es decir, ¿cuál es el mensaje? Si estás en contra de la reforma que estoy proponiendo, estás en contra de ahorrar 24,000 millones de pesos. Y porque el presidente es un genio en la construcción de escenarios políticos. En lo que difiere un poquito es en que haya ese plan malvado o ese plan perverso como tal. Hay un principio, el principio de Hanlon, el principio que no es el de AMLO, el principio de Hanlon, dice, nunca atribuyas a la maldad lo que puedes explicar por la estupidez. Es decir, a veces nosotros pensamos que unas acciones sin sentido son parte de un plan maquiavélico y nefasto para conducir a algo, y yo creo que más bien son resultados de que no están poniendo ni la más mínima atención en esa polarización que se está generando. Pero lo que sí me parece es que la reforma llega en un momento en el cual la oposición necesariamente, si se quiere subir al ring federal y aprovechar lo que traen con la revocación de mandato, la reforma eléctrica y medio salvaguardar las futuras elecciones, va a tener que negociar algo. Porque ¿cómo le explicas al electorado, sobre todo el tema de los plurinominales? Oye, pero ¿cómo vas a negociar con alguien que no quiere negociar? Y aquí lo que estoy pensando es una reforma que el presidente ya sabe que no se la van a aprobar. ¿Para qué? Para estar lanzando en un mes otra campaña de traidores de la patria. Yo estoy con eso. Y el INE son traidores de la patria. Mira, y vienen las elecciones de gobernador y otra vez yo quise ahorrar dinero. Y a lo mejor justificar algunos fracasos. Sí, porque también esa pudiera ser. Entonces no va a haber negociación de parte de la oposición. De Morena. De Morena. En principio, yo creo que sí es parte de un plan, porque nos lo ha anunciado. O sea, no es estupidez. No es estupidez. ¿Sí es maldad? Yo creo que sí, es un plan perverso, porque lo hemos visto. O sea, esto que está sucediendo nos lo anunció. El presidente siempre avisa con tiempo qué es lo que va a hacer. O sea, no fue sorpresa la iniciativa de reforma. Ya lo había comentado, voy a hacer esto. Y voy a proponer que los magistrados y consejeros sean electos mediante el voto popular. En fin. Pero en lo que comentas, Memo, yo estoy convencido de que si llegan con esta postura de como fue la eléctrica, de no moverle nada, de no aceptar de no plasmar en el proyecto ningún comentario de las otras fuerzas políticas, esto no va a pasar. Yo pienso que va por ahí, porque no creo
que el primer punto de la desaparición del INE, de los OPLES y la creación del Instituto Nacional Electoral y de consultas, o de elecciones y de consultas, sea un punto en el que estén dispuestos ellos a ceder. Y creo que ese, en principio, pues ya acabaría con todo lo demás. Si llegaran con la postura de negociar y de empezar a ver uno de los puntos, bueno, pues yo creo que ahí la oposición o este bloque que votó en contra de la reforma eléctrica, pues tampoco yo no es que lo sienta tan unidos. Yo creo que fue coyuntural, fue el asunto de la reforma pero en la eléctrica, pero en el tema electoral creo que hay diferentes posturas de los partidos políticos y no sé hasta dónde puedan negociar ahí ya con estos actores, ¿no? Bueno, aquí tenemos, digamos, dos puntos, o sea, o dos bandos. O sea, el bando de Héctor que defiende que digamos, hubo poco aseo o poca diligencia a la por no hora decir estupidez. De construir, por no decir estupidez. O sea, O Héctor es del que opina que la reforma es producto de la estupidez y Víctor de la maldad. Y Gustavo, que es producto de la maldad. Decide usted, ¿la reforma electoral es producto de la estupidez o de la maldad? Yo me voy ¿O va por Héctor o por a Gustavo? inscribir como Darth Vader en el team que es producto de la maldad. Y yo incluso siento, o sea, que ya si diseccionamos el contenido, o sea, hay un gran buscapiés. O sea, el gran buscapiés es esta propuesta de elegir por voto popular, que no tiene ni pies ni cabeza, No, es imposible. a consejeros y a magistrados de los tribunales electorales. ¿Y por qué es digamos, un buscapié, creo yo? O sea, porque precisamente es tratar de que todos se distraigan por esa, que vayan y la ataquen, y buscar que otras cosas que sí son la prioridad, por ejemplo, el centralizar todas las elecciones en un solo órgano y a lo mejor en quitarle recursos a ese instituto, o sea, esa transformación del Instituto Nacional, que ahora se le agregan consultas. Eso es lo que realmente está buscando AMLO. Ese es su objetivo central. Todo lo demás es parafernalia Y la coinciden que propuesta sí hay... de elegir consejeros es precisamente esa zanahoria o liebre para que todo el mundo vaya hacia allá. Y que sea moneda de cambio. Exacto. Y luego ¿Hay negociación? cedes esa vaca púrpura, como decía Seth Godin, o sea, pues ya, o sea, te cedo esto, pero en realidad no te está cediendo nada, lo inventó para ceder. Hemos visto los posicionamientos, nos mandaste el video ayer del presidente de la Cámara de Diputados, no veo espacio para la negociación, y más con lo que nos tienen ya acostumbrados. Sí. Esta es una reforma, lo platicaba Gustavo, lo decía yo, que está diseñada para generar controversia y la oposición no puede aceptar la reforma tal y como está. Es imposible que digan... No, "Te la acepto". pero es que no solo la oposición, es que los ciudadanos no podemos aceptar una propuesta así. Y bajo ese escenario que el presidente, que no fue estúpido, sino fue malo, dijo, esta no me La van a aceptar así como la estoy mandando. y yo no voy a dar espacio a la negociación. No voy a dar espacio. Estoy preparando ya mi campaña publicitaria para cuando me la nieguen en medio del proceso de elección de gobernadores. Y es una reforma que nació muerta. Ahora, esta Y va a nació pasar muerta del otro porque periodo. el que la creó, así decidió. El malo, pero no estúpido, presidente. Por eso parte de un plan político. Pero es que, a ver, o sea, digo, analicemos como fríamente ya a lo mejor como punto por punto, ¿no? Yo quería analizar punto por punto, pero después de esto ya dije, ¿ya para qué? O sea, es que, miren, por ejemplo, la elección de consejeros. A los que estamos en esta mesa nos gusta el tema electoral. Y pues por lo regular cuando hay elecciones buscamos analizar los perfiles de los distintos candidatos. Tal como está la propuesta para votar por consejeros electorales, habría 20 propuestas del Ejecutivo, 20 del Legislativo y 20 del Judicial. Es decir, los que estamos en esta mesa tendríamos que analizar 60 currículums para emitir un voto informado. Para seleccionar 7. Exacto, eso no va a pasar, y lo que va a pasar es que quienes aspiren a ser consejeros se acerquen con los partidos más grandes y le pidan acarréame votos. No, a Y ver, no Y si eliges al más acarrean capaz. votos,
pues yo te la debo a ti Vas a como elegir al más partido popular. y voy a ser un esclavo. No es que eliges les- al más capaz, pero es eliges que- al que más seduce. Pero Y otra les- vez el entrenador se vuelve el que mete los goles. No, hombre, Necesitas pero un lo entrenador que meta diciendo, goles. lo están diciendo de una manera muy amable y un escenario pues muy bonito. Pero lo que va a suceder, esto de acercarse con los partidos políticos, en realidad lo que va a suceder es que Morena va a movilizar su estructura porque el Ejecutivo va a presentar evidentemente a perfiles afines a él, el Sí, Legislativo o sea, con mayoría de Morena va a 20 presentar. simpatizantes de Morena. Exacto. Entonces vamos a tener a 60 perfiles, o en su mayoría perfiles afines al grupo de Morena, al grupo del presidente. Y entonces va a ser Morena, con esta capacidad de movilización que ya vimos que ha tenido, pues... No. A ver, Lo que hizo en la revocación del mandato, sí, aquí en Coahuila sacaron 335,000 votos, sí son muchos, pero no te da para ganar una gobernatura, ¿eh? Pues sí, a ver, no, espérame, para una gobernatura, pues estoy hablando de consejerías electorales y de magistraturas. A ver, y 330,000 votos, pues el PRI tiene 460,000, A ver, más la la gente no va a coalición. votar elecciones regulares, Menos, imagínate ir a votar Claro. por tu consejero electoral favorito. A ver. Con... A ver, O sea, no es lo mismo una campaña gobernador, una campaña presidente, no genera esta... La otra, y luego el las interés. reglas, ¿se permite o no publicidad? No, que van a tener espacio para radio y televisión. Pues sí, Pero o van a sea, tener pero- que buscar recursos para hacer campaña, van a tener que acercarse a los partidos, Morena va a movilizar, va a tener una capacidad mayor de operación y al final vamos a Y tener luego, a cuando 7 haya consejeros. financiamiento ilícito, pero ya sea consejero, ¿cómo se les va a sancionar? Sí, entonces, estamos... Es una gran caja de Pandora. Son 7 puntos de esta reforma, este es de los más controvertidos y estamos de acuerdo en que no debe de pasar. No, y yo O sea, la oposición aquí no puede negociar. O sea, no puede decir, te acepto A ver. ese a cambio de que no me quites el a las el personas que financiamiento nos para están partido. viendo, imaginen al juez penal o al juez de lo familiar que sea electo mediante el voto de todos nosotros en la colonia. Decidamos quién va a ser el juez penal. Y entonces, que sea por simpatía y olvidémonos de su experiencia, o el sea, conocimiento los técnico árbitros en la de de fútbol penal. los elijan los simpatizantes de los equipos. Entonces, Chivas y América pondría a todos los árbitros de este país. O peor aún, Chivas y América. que los entrenadores los elijas porque meten goles. Si un entrenador mete un gol en un partido, está expulsado. El entrenador no tiene que estar en la cancha y entonces les estás exigiendo atributos de seductor, de político, de aspirante, de candidato. campaña, de candidato a la autoridad electoral. Entonces, me parece que ahí sí es un atraso. Pero creo que eso el presidente lo sabe. Creo que eso lo sabe y ahí es donde yo veo que hay esa posibilidad de negociación. Bueno, tema financiamiento a partidos políticos. Se está proponiendo que se elimine el presupuesto para gastos ordinarios, que así menciona la propuesta, que es con el que se pagan las nóminas y las burocracias de los partidos, y que se mantenga el gasto para... Actividades campañas específicas y ajá, elecciones. en particular, en este punto yo estoy a favor. Propone la reforma que los partidos políticos tengan que vivir del apoyo de sus simpatizantes y que así tengan que pagar la nómina de sus presidentes de partidos políticos, de sus secretarios, de sus dirigentes. Yo en este punto estoy a favor. Señores. A mí en este punto me gustan los extremos. O el esquema que tenemos en donde los partidos, de acuerdo a su desempeño, reciben financiamiento público, o un esquema como el de Estados Unidos, pero para llegar al de Estados Unidos necesitamos más regulación. Exacto. Que es, no les damos nada a nadie, que cada uno gestione y obviamente que haya reglas para recibir los donativos. O sea, pero este punto medio, yo creo, o sea, que ahí sí es como una especie de trampa. Está diseñado para favorecer el status quo, o sea, quien hoy tiene pues el acceso al presupuesto federal, al presupuesto de la mayoría de los estados. O sea, Morena. O sea, Morena. Entonces, a quien le conviene acabar con la estructura y con el financiamiento en periodos no electorales de los partidos políticos es a Morena. Yo por eso no estaría de acuerdo con ese punto interno. Sí, yo tampoco. Mira, este es de los puntos que te digo que son muy fáciles de venderle a la sociedad, porque
a todo aquel que le preguntemos, a aquella persona que le preguntemos si está de acuerdo con que se le disminuya el recurso a los partidos políticos, yo creo que todos vamos a decir que sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Revisemos y que se disminuya, porque en este país, del presupuesto de alrededor de 15,000 millones de pesos que tiene la autoridad nacional, la mitad se va a los partidos políticos, igual en el Estado. En tiempos de campaña, el presupuesto del órgano electoral local, los 400 millones de pesos, 200 millones o tal vez un poco más, es para partidos políticos. Entonces es un gasto efectivamente que es muy alto y habrá que revisar si disminuirlo. Sin embargo, el punto está en lo que acaba de comentar Víctor. Disminuirlo a cero, los gastos ordinarios, que es para todo el mantenimiento de rentas, sueldos, servicios, pues me parece que lo único que beneficia es a Morena, que al final no va, que tiene acceso, porque además sabemos que hay problemas con la parte de uso de recursos públicos. Eso todavía sigue siendo un tema pendiente no solamente en la regulación, sino en el comportamiento de todos los actores políticos y de los propios partidos. Entonces, así como está de eliminar el gasto ordinario, creo que trae consigo una serie de riesgos que no están, o al menos, yo no sé si tú leíste en la reforma, si trae consigo esta propuesta, si trae acompañado una serie de regulaciones para el financiamiento y para la fiscalización de estos recursos. Que se van a regir bajo los principios que tiene actualmente el financiamiento. Me parece que esa parte la están aventando, es muy fácil de vender, pero que no trae ningún otro mecanismo para poder regular y para poder tener de forma clara cómo se va a financiar y cómo se va a fiscalizar estos recursos. Otro principio que quiero regalarles aquí en la mesa. Gracias, maestro. El principio... No va a salir con maldad y estupidez otra El vez. principio de representación ese fue proporcional. El principio de dolor... No, el principio de Peter establece que en una estructura jerárquica todo el mundo asciende hasta llegar a su nivel de incompetencia. Y me parece que los partidos políticos están arribando a un nivel de incompetencia, o llegaron a un nivel de incompetencia dentro de su misma estructura, y un problema también de justificación entre la posibilidad de nuevos partidos y los partidos ya existentes. Y esto viene a colación porque yo coincido con lo que tú mencionas, y yo creo que los partidos políticos no caben en el futuro. Fíjate qué interesante. Los partidos políticos no caben en el futuro, y lo estamos viendo. Incluso hablamos en alguna mesa cómo los movimientos y los colectivos, Morena es un claro ejemplo de cómo están funcionando satelitalmente alrededor de un personaje. Que es peligroso, claro, porque tenemos que encontrar la institución o el capacitador, porque al final de cuentas el éxito del partido político es que te capacita para gobernar, te da herramientas para gobernar, entonces de alguna forma se tiene que suplir. Pero hoy en día, a mí me preocupa que no hay voces activas de los jóvenes en la política, ¿eh? Están distraídos. Están distraídos. No, a ver, y es el futuro. No, de los jóvenes, aquí en esta mesa se entiende la juventud aquí de Gustavo. No, a ver, Héctor, es que ese discurso se ha dado por décadas. Ese discurso de los jóvenes están distraídos y los jóvenes no saben lo que está pasando, se ha dicho siempre. No lo sé, porque tuvimos un partido verde en México que era el partido de los jóvenes. Incluso creo que el PRI sacó un movimiento de jóvenes revolucionarios. ¿Te acuerdas cuando recién empezaba el periodo de AMLO? Pero ahorita no están participando como para asegurar que digan, mira, vienen las nuevas generaciones. En ese tema de los partidos políticos estamos, bueno, tú, Víctor y Gustavo, están iniciando del tema de que tenemos que mantener a los partidos políticos. Yo creo que tenemos que mantener el sistema de partidos. No, a ver, el sistema de partidos. ¿Pero por qué tenemos que, no podemos desaparecer el gasto ordinario, que es el de pago de renta? Pero es que son dos temas distintos. No, lo que está proponiendo la propuesta es desaparecer el gasto ordinario. A ver, lo que está comentando Héctor y lo que yo te digo es, el sistema de partidos a mí me parece un buen sistema, me parece que tenemos que proteger el sistema de partidos. El tema del financiamiento, ese es otro tema. No, pero a ver, aquí estoy hablando de la reforma. Aquí está proponiendo que desaparezca el gasto ordinario de campañas de partidos políticos, que son alrededor de 11,000 millones de pesos al año. Tú dices que no debe desaparecer. Yo creo que debe revisarse, disminuir. No, a ver, es que no es así. Mi respuesta es un poquito larga, si quieren. Sí. Oye, ya llevamos 25 minutos, ya me están cortando el programa. Si la puedes recortar en 2. Mira, en términos concretos, Memo, yo estoy a favor de la disminución del financiamiento a partidos políticos. Habrá que revisar si disminuirse, pero el tema del recurso ordinario, llevarlo a cero,
me parece que lo único que beneficia es al partido en el poder, y lo que está tratando el presidente y su partido es darle un golpe al sistema de partidos, debilitar a los partidos políticos y favorecerse él. Y en este contexto, creo que los contrapesos son adecuados, e ir por esta reforma, ir así como lo plantea, al único que favorece es al partido que está en el poder, y eso no nos conviene a nadie. La falta de contrapesos no nos conviene. Víctor, 2 minutos, y porque nos quedan, son 7 puntos, llevamos 2. Con algo que decía Héctor. Coincido, y como decía Pierro Zambalón, cada vez creemos menos en los partidos, y eso nos lleva a una propensión de considerar que no debemos proteger al sistema de partidos. ¿Por qué si debemos proteger al sistema de partidos? Lo hemos observado en otros países, por ejemplo, Italia. O sea, Italia tenía un sistema de partidos fuerte. Transitaron hacia un esquema electoral basado en personalidades. O sea, es decir, el arribo de Berlusconi desatornilló muchas cosas, y entonces luego vimos a Beppe Grillo y luego vimos a los separatistas del norte de Italia con Lega Nord, y ahora lo que tenemos es cada año Italia tiene que ir a una nueva elección general porque no ha tenido estabilidad en los últimos 15 años derivado de la desaparición de los partidos. A lo que nos arriesgamos hoy en día es a eso, a que como los partidos no tengan dinero de manera, segura, se vuelvan rehenes de un mega empresario que llegue y prácticamente diga: yo pago la nómina aquí, pero el partido se pone al servicio. O sea, es decir, no es una plataforma electoral clara que el ciudadano puede decir, pues, o sea, si voto por este partido, representa que esto. se respeten los topes de campaña y listo. Pero también el problema es que eso ha pasado. No. Y eso ha pasado. O sea, es que el problema es, o sea, las estructuras electorales van a necesitar dinero, o sea, la verdad es que no podemos deshacernos de ese pasado. Estamos iniciando el tema de que necesitamos tener estructuras electorales. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener a los partidos con dinero para que estén comprando estructuras electorales en las colonias? Que se pongan a hacer campañas en los procesos electorales. Que el problema es que no saben operar de una manera que aprendan, porque si distinta. no, Morena llega y les va a ganar. Pero es otra discusión. O sea, yo creo que se están tratando dos temas distintos. O sea, es que la estructura de Morena no va a desaparecer, nada más la van a financiar a través de los programas sociales. Exactamente. Esa es la única diferencia. O sea, estás obligando a cambiar, no a todos. Estamos hablando como si Morena tuviera una estructura de 20 años. Tiene 3. Justamente, Memo, a eso iba. Ahorita estamos hablando de Morena, pero eso va a pasar en los estados también. Exacto. O sea, en estados en donde el PRI gobierna y donde el PRI tiene mayoría en el Congreso, como es Coahuila, pues vamos a tener entonces que si se quita el financiamiento de partidos políticos, el único beneficiado será el PRI, porque va a financiar su estructura con los programas sociales. Es una medida que solo beneficia al status quo. O sea, no estamos... al cambio. Porque fíjate, lo dijiste al inicio, eres anti-AMLO. No se trata de AMLO, no se trata de Morena, no se trata del PRI, no se trata de ningún gobernante, no le pongamos nombre. Se trata de ver más para adelante y ver cuáles son las consecuencias que tendría esto. Ahorita es Morena, pero puede ser cualquier otro partido. Ahorita es AMLO, podría ser cualquier otra persona. Aquí lo que me preocupa es que estamos debatiendo en torno a que tenemos que tener partidos políticos financiados permanentemente. Y para cuidar la democracia. Para cuidar la democracia. No, pues sí tienen razón tú y tienes razón tú. Sí. Pero yo no sé eso. O sea, yo en Estados Unidos no veo que los partidos políticos estén operando. Pero es que es otro sistema. No, tenemos que hacer cambios. A ver, pero estamos hablando de cosas distintas. Otra vez, una cosa es la discusión sobre si el sistema de partidos debe de prevalecer o no, y otra muy distinta es el financiamiento. Es lo mismo. No. Porque los partidos políticos y el sistema de partidos no va a funcionar si no tienen financiamiento. No, puede ser que no haya financiamiento para los partidos políticos, financiamiento público, pero sí privado. ¿Crees que el Partido Verde viva sin financiamiento? A ver, es que tú estás diciendo que prenda, pues podemos ir para allá. Es que esa discusión sería muy interesante de tenerla. Pero esa discusión es otra. Si no le damos financiamiento a ninguno, en realidad, ahora los partidos lo obtienen precisamente porque están sirviendo y representando a alguien. Claro, financiamiento público. Ordinario. Claro. Ordinario, no se olviden, estamos dando el financiamiento público para campañas para que subsistan. Para campañas electorales.
Sí, o ¿no? sea, todos los partidos van a tener financiamiento por parte de los impuestos de los ciudadanos en campañas electorales. No Sí, estamos por eso. dejándolos sin dinero. Claro. Está bien. ¿No? No para Entonces, campañas nada más. Y con las cuotas que hay en radio y, con las televisión, cuotas, que también tendrían que estar en los medios de transporte, ¿eh? Porque ¿por qué le quitas a los canales, les quitas minutos al aire y no boletos a los aviones? Oye, bueno, llevamos 30 minutos, señores. Tenemos el tema de los tiempos en radio y televisión. ¿Algún comentario al respecto? No, a ver, mira, es que esto de yo tiempos... lo que propondría es que hagamos otro programa para darle seguimiento al tema sí. de la reforma Sí, porque electoral. sí, claro, tienes razón. Sí, Porque pero mira- queda el tema de eliminar los órganos locales electorales. Ajá, El que va tema con el Ese primero. da para para un da el programa. tema de eliminar 200 diputados y 32 Fíjate que en senadores. ese tema de los diputados, a mí me da mucha risa. Porque sí me parece... Sí, vamos a necesitar capítulo 2, Oye, reforma electoral. Héctor hablaba al inicio de la estupidez. A mí me da risa y me parece estúpido ver a algunos simpatizantes de Morena en sus redes sociales repetir: se van a eliminar los 200 diputados plurinominales. No tienen ni idea, no han leído, pero vamos, esto es incluso a gente activista, a militantes, a personas que han sido candidatos o candidatas de Morena, no tienen ni idea, no han leído la propuesta y lo repiten como merolicos que se van a quitar los 200 diputados plurinominales y no se dan cuenta que lo que se está proponiendo es la eliminación de los de mayoría y que todos sean mediante el principio de representación proporcional. Está al revés. Es al revés. Pero bueno, pues la gente no lee, mi estimado Memo. Bueno, pues nos despedimos de este primer capítulo sobre la reforma electoral y los esperamos más adelante para buscar hacer un segundo capítulo sobre este mismo tema. Muchas gracias, Memo, Gracias, Víctor. Héctor, Gustavo. Muy buenas noches a todas y a todos.